Buenos días, soy Aurora y os voy a hablar sobre la terapia génica. En primer lugar, vamos a ver qué es la terapia génica. A ver, consiste en introducir un gen normal, ¿vale?, con las propiedades que nosotros queremos, que sustituya a un gen que está mal en las células, para obtener los resultados deseados, como un tratamiento, una curación, prevención de enfermedades. Tenemos varios tipos de terapia génica, la que se da en las células germinales y en las células somáticas. Las células germinales son aquellas que elaboran los espermatozoides, los óvulos, por tanto es una terapia que sería transmisible a la descendencia. Y esto hace que no se utilice. La ética tiene en consideración que no se debe utilizar porque podría modificar el genoma humano, ¿vale? Porque si nosotros vamos introduciendo lo que queremos específico a las células, pues podemos llegar a crear como un humano perfecto, si queremos. Entonces no se emplea. Y luego estaría la terapia génica somática, que es la que se da al resto de células normales y es la que se lleva a cabo. Pero la ética también nos dice que este tipo de terapia debe aplicarse para corregir enfermedades, no para potenciar caracteres personales como por ejemplo podría ser la altura o cosas así. Según la técnica empleada podemos tener terapia génica ex vivo o la terapia génica in vivo. La terapia génica ex vivo, lo voy a explicar mediante una foto. Consiste, cogemos del paciente las células que vamos a querer mejorar, ¿vale? Unas células que no, por ejemplo, no hacen las propiedades que nosotros queremos, pues son las que vamos a mejorar. Entonces las cogemos del paciente y las aislamos en los laboratorios, mediante un cultivo in vitro, y en ellas introducimos el gen que deseamos mejorar. Posteriormente, una vez que han crecido en cultivo y que se ha elaborado todo el proceso, se vuelven a introducir en el paciente. Las ventajas de este tipo de terapia, pues permite seleccionar las células que queremos, porque cogemos exactamente a las que queremos mejorar. Pero, ¿qué puede tener de inconvenientes? Porque es muy complejo, ciertos organismos, ciertas células no pueden crecer en cultivo y puede haber problemas de contaminación, porque quiera o no, cogemos células del cuerpo humano y las llevamos fuera al entorno, entonces no están en su entorno natural y pueden haber siempre problemas de contaminación. Luego tenemos la terapia génica en vivo, en la que el gen terapéutico al que queremos introducir a la célula es introducido en un vector vírico, que luego vamos a ver cómo son, y ese vector, mediante un fármaco o mediante una inyección, se introduce al cuerpo humano. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? La ventaja es que es mucho más sencillo, porque quiera o no es darle un medicamento o una inyección. Inconveniente, pues que hay que tener un grado de control muy alto, puesto que no sabemos con exactitud si eso que hemos introducido va a ir a las células que queremos. Y bueno, su eficacia global se ha visto estudios que es menor que la otra, por lo que la terapia vivo pues se utiliza más. Lo que pasa que normalmente pues son ensayos. ¿Cómo transferimos los genes? ¿Vale? Tenemos los métodos físico-químicos o los métodos virales. Lo he puesto así en forma de diana y unos dardos porque vamos a hablar de células dianas y de vectores. La diana serían las células a las que queremos introducir ese gen, y los dardos, ¿vale?, van a ser los vectores, que son virus. Los vectores virales, pues ¿qué son? Son virus, ¿vale? Que el virus es un organismo muy sencillo, puesto que solo está compuesto por ADN y lo recubre una capa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crean estos vectores virales? Pues se les quita a esos virus todo el gen que hace que sea vírico, o sea, lo que hace que sea malo, que produzca la enfermedad, y se le introduce el gen que queremos para la célula, el gen que queremos, que queremos transmitir a la célula. Entonces, esto hace que se pueda reproducir en la célula de una forma sencilla, pero que pueda llegar a la célula y le pueda contaminar con ese gen bueno que queremos, pero a la vez que no se transmita en la célula, no la infecte de manera mala ni se reproduzca en ella creando una enfermedad.
A ver, con la foto vamos a ver, esto sería el virus, ¿vale? Un virus normal. Entonces quitamos el cacho que tiene lo malo, por así decirlo, lo que haría que fuera virus. Y le introducimos el gen que nosotros queremos llevar a la célula, el gen terapéutico. Y de esta manera pues ya tenemos el virus que le vamos a introducir a la célula. Después pues empezamos aquí, el gen llega a la célula mediante vivo o in vivo, como hemos visto antes, y el ADN que tiene ese gen interacciona con el ADN que tenía la célula. Y de esta manera, con lo que no funcionaba de la célula, entonces como que lo corrige. Y de esta manera se crean las proteínas o lo que fuera necesario corregir en esa célula. Se crean y ya pues luego salen al exterior. Entonces, para que veamos un caso, vamos a imaginar que tenemos un mono que está enfermo, ¿vale? Y en sus células tiene un virus, por lo que sea, una gripe, lo que fuera. Y no tiene unas proteínas inmunes que haga que sea inmune a esa enfermedad. Entonces lo que hacemos es coger un virus, como hemos visto, le quitamos su parte mala, le introducimos lo bueno, lo que queremos llevar a la célula, eso se integra en la célula se crean las proteínas inmunológicas y eso ya pues de una manera vivo o in vivo pues se introduce al mono y este mono pues ya crea las proteínas necesarias que le hacen inmune a esa enfermedad que tenía. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué inconvenientes? Vale, pues los vectores virales suelen ser muy eficaces porque consiguen infectar a la mayor parte de las células. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues que puede ocurrir que el organismo desarrolle una reacción inmunitaria hacia ese virus, porque quiera o no, es un virus. Lo que pasa es que normalmente lo que se intenta es quitar todo aquel gen vírico, el gen malo, lo que hemos explicado antes, todo aquello que hace que sería un virus, entonces se intenta quitar para que el cuerpo no desarrolle ninguna reacción inmunitaria. ¿Qué sería un vector ideal? Un virus ideal, pues aquel que sea reproducible, que permita la transmisión, que se permita la inserción de material genético sin límite de tamaño, que se reproduzca una vez por célula, porque así sabemos la cantidad de material que se ha introducido, y que los posibles efectos secundarios pues sean los mínimos. Luego tenemos la clasificación de los virus, más o menos una explicación rápida. Los retrovirus. Los retrovirus son aquellos que tienen ARN en lugar de ADN, por lo que mediante una enzima que se llama la transcriptasa inversa, este ARN se convierte en ADN. Y se emplea en células en proliferación. Proliferación significa que se están reproduciendo, ¿vale? Luego están los adenovirus, que no integran su genoma en el núcleo, sino que no integran en la célula exactamente, sino que queda libre en el núcleo. Y se utiliza en las células que están en proliferación también. Y los adenosociados pueden infectar células que están tanto en estado de división como en estado en reposo, ¿vale? Y los herpesvirus solo funcionan con las células que están en estado de reposo, por lo que los adenosociados y los herpesvirus son los más adecuados, por ejemplo, para el sistema nervioso, para las neuronas. Las células dianas, ¿vale? Hemos visto que esas células son las que van a captar el virus, ¿vale? Las que van a ser las mejoradas. Entonces, ¿cuáles serían las ideales? Pues aquellas que tengan una vida media larga, o sea, porque si se va a morir mañana la célula, pues tontería que le hagamos nada. Y las ideales, pues son las células madre, que se encuentran en la médula espinal. Un ejemplo de célula diana pueden ser los linfocitos, que se encuentran en la sangre periférica y tienen fácil acceso. Métodos no virales. Hemos visto los métodos virales, los que se hacen con un vector, con un virus, y ahora tenemos otros métodos en los que no se emplea ese virus. Uno de ellos puede ser el ADN desnudo, que consiste en la inyección intramuscular de ADN desnudo, es decir, que no está recubierto. Esto se hace mediante los plásmidos, que es simplemente ADN, ¿vale? No está recubierto con nada. Entonces, esto tiene fallos porque
nosotros lo inyectamos y no sabemos a la perfección si la célula va a captar ese ADN, porque puede ser pues, que no quede, va pasando y tú no sabes si la célula no es muy seguro, no es muy eficaz. Por lo que se han desarrollado métodos físicos y químicos como pueden ser las radiaciones o tipo quimio y estas cosas, ¿vale? Radiaciones y cosas así que mediante partículas de ADN pues van directamente a una zona para que sepamos que son captadas. Luego tenemos los oligonucleótidos que tienen como objetivo la inactivación del gen que produce el mal en la célula. O sea, los oligonucleótidos llegan a la célula y hacen que aquello que está funcionando mal se pare. Y luego están los cromosomas artificiales, que es lo que están intentando realizar los humanos para introducir el ADN en las células somáticas y estos son buenos porque permitirían manipular toda la cantidad de información genética que quisiésemos. Lo que pasa es que, bueno, pues hacer un cromosoma artificial pues tiene su complejidad. Bueno, ya sabemos más o menos lo que es la terapia génica, su método, ¿en qué se aplica? Pues se aplica en numerosas enfermedades. Lo que pasa es que la terapia génica es nueva, entre comillas, entonces está todavía en fase de experimentación, es en un proceso en el que todavía pues no, sobre todo se están haciendo ensayos. Entonces, por ejemplo, en la hemofilia, que sabemos que es problemas de coagulación. ¿Qué harían estos vectores cuando llegan a la hemofilia? Pues hacen que en las células que se producen estos factores malos, los factores que hacen que se produzca un exceso de hemorragia de sangre, pues estos vectores lo que harían es que paralizarían esos factores. Entonces, pues no habría tantas hemorragias con tanta frecuencia. Por ejemplo, en el cáncer lo que es donde más se están llevando ensayos, donde más se están haciendo ensayos, y lo que se intenta hacer es destruir esas células cancerígenas. Bien, porque el vector se introduce a la célula y una información que tiene esa célula, cuando entra el vector, modifica esa información y hace que se convierta como en un veneno que va a destruir la célula, lo que hace es que esas células cancerígenas pues mueran. Y luego también pues introducir genes suicidas a las células que son las malas. Lo que intentamos es destruir todas aquellas células malas. Luego, por ejemplo, con la diabetes se está intentando crear células que aumenten, o sea, se intenta aumentar las células que producen la insulina y al mismo tiempo se está intentando las que implican el desarrollo de la diabetes pues se están intentando eliminar. Por un lado crear insulina y por otro pues eliminar todo aquello malo. Y por ejemplo pues con el SIDA también lo que se está intentando es que esos vectores localicen las células que están enfermas y las erradiquen, o sea las quiten, las maten. Entonces claro, nos preguntaremos que por qué no, pues si todo parece tan estupendo y si se curaría las enfermedades, ¿por qué no se lleva a cabo? Bueno, pues inconveniente de la terapia génica es que es muy cara, pues muy compleja, muy costosa, está todavía en fase experimental y bueno, pues algunos inconvenientes puede ser que no sabemos si el cuerpo humano va a desarrollar por ejemplo, puede desarrollar una reacción inmunológica a esos virus, puede incluso esos virus pueden transmitir una serie de información que haga que puedan haber unos tumores o todo el peligro que tiene manejar unos microorganismos que han sido manipulados genéticamente pues, para todo el resto de nuestra genética. Y bueno, pues puede haber muchos más inconvenientes, pero también tiene pues sus cosas buenas. Y ya hemos visto inconvenientes y ventajas de cada paso de la terapia. Y bueno, pues esto es todo.